Hola traders, Antonio Navi de nuevo. En esta ocasión vamos a ver un poco, estudiar un poco lo que es el nivel de profundidad para observar acciones de poco riesgo y de alto riesgo, ¿sí? Acciones poco líquidas y acciones más líquidas en los mercados, ¿sí? Aquí estamos viendo NVCR, que ya tuvimos un trade previo. Se movió bien a la alza generando un force pattern. Sin embargo, ahora la liquidez es baja, ¿sí? Voy a ponerles rápidamente la gráfica. Como podemos ver, el volumen ya está muy abajo, muy por debajo. La acción ya se desinfló, ya tuvo el movimiento que debía tener. Entonces, en estos momentos la liquidez es baja, ¿sí? ¿Cómo medimos nosotros el riesgo observando los niveles de profundidad de mercado? Como lo he mencionado en un tutorial anterior del nivel 2, el level 2 muestra básicamente lo que son los participantes en el mercado. ¿Quién quiere participar del lado de ofertantes y del lado de demandantes? ¿Sí? Eso es básicamente lo que nos muestra el level 2. Entonces, uno va a observar los niveles de bid y ask y el spread que estos tienen, la diferencia que estos tienen, los céntimos que hay entre ellos, ¿sí? Esto es un nivel interesante para medir el riesgo. Si se dan cuenta, en BCR es de riesgo mediano, casi no hay riesgo. ¿Por qué? Porque son solamente 2 céntimos de diferencia, 22 y 23, no hay ofertantes. Además de que el volumen, la liquidez y el movimiento, el price action en el time and sales no lo vemos para nada constante. Se queda ahí parado, los niveles de profundidad casi no se actualizan y tenemos, si se dan cuenta, muy salteados, ¿sí? Del inside bid, o sea, el nivel de demanda más alto, al siguiente nivel hay 5 céntimos de diferencia, ¿sí? Y lo mismo, si se dan cuenta aquí en el nivel de ofertantes, vemos casi 7 ¿sí? 7 décimos de diferencia. Si nos vamos a una acción mucho más líquida, por ejemplo el SPY, que es el ETF que replica el Standard Poor's y es el ETF más tradeado del planeta, 129 millones, hoy tuvo muchísimo por la noticia de la Fed, vemos el cambio de ritmo. Si se dan cuenta, exceso de ofertantes, demandantes, los size son gigantes, vemos los niveles bien listos, bien atascados, por así decirlo, de cada lado. El time and sales, la cinta, se ve muy, muy constante. Se imprimen ticks rápidamente, muy fuertemente. Ahora, si nos vamos a una acción un poco líquida, déjenme ver. Por ejemplo, DPZ, que es Domino's Pizza. Esta acción, ahorita ya se ajustó el spread, pero normalmente toda la mañana tuvo un spread altísimo. Si se dan cuenta, ahorita es de 3 céntimos apenas. Si se, en ocasiones hay emisoras, y ahorita no hay un gran ejemplo, ya que es el cierre de mercado, entonces vamos a buscar. No. Normalmente se dan las acciones de mayor precio. Priceline. Por ejemplo, Priceline nos lo muestra. Este sí es un buen ejemplo. Ya se volvió justo. Si se dan cuenta que hay $1 de diferencia, es la acción más cara que existe en el mercado. Y esta acción, por lo regular, si se dan cuenta, son céntimos y céntimos y a veces hasta el dólar. Por ejemplo, en esta ocasión es $1 de diferencia. Esto se llega a dar en acciones mayores a $90 aproximadamente. Eso las hace muy riesgosas porque el spread es muy alto. Hay que esperar a que el spread se junte para poder vender y demás, ¿sí? Ahí existe el riesgo. Por eso no recomiendo operar acciones tan caras y acciones tan baratas. A veces llegan a ser muy riesgosas, ¿sí? Las penny stocks y demás, aunque normalmente hago trades con ellas, ya las dejé a un lado por cuestiones de volatilidad, son muy fuertes y la liquidez a veces es muy baja. Entonces lo más recomendable es utilizar acciones que van desde los $5, $4 a lo mejor, hasta los 60, 70. Si uno tiene buen nivel de apalancamiento, una buena cuenta, puede operar con esas y basándose en scalping y demás, ¿sí? Entonces, midiendo el spread entre bid y ask, uno, y midiendo la constancia que vaya teniendo la cinta, uno va a saber si
si la acción es líquida y poco riesgosa, ¿sí? Siempre buscar por lo menos que tengan 5 céntimos de diferencia. Si el precio es muy alto, recomendablemente menos. Acciones muy líquidas, como lo puede ser General Electric y demás, tienen, si se dan cuenta, un spread muy bajo. Sin embargo, una acción tan líquida como lo es General Electric no nos va a servir. ¿Por qué? Porque tienen movimientos muy lentos, pocos céntimos que se mueven, pocos porcentajes. Entonces yo no recomiendo operar acciones tampoco tan altas en volúmenes y líquidas. Si se dan cuenta, 46 millones, esto es una barbaridad. Entonces agarrar acciones más o menos buenas, que tengan volúmenes decentes. Si se dan cuenta, CWKS tiene un buen spread de 2 céntimos y hay buena liquidez. Si se dan cuenta, hay muchos participantes que quieren entrar, la cinta se mueve constantemente. Eso es lo que buscamos, ¿sí? Acciones de este tipo, que sean low float, es decir, no muchas acciones en circulación como les General Electric, tampoco tan pocas, porque va a provocar que nosotros no podemos vender acciones por falta de liquidez y bursatilidad, ¿sí? Entonces es muy importante medir la bursatilidad de una emisora, la liquidez, para poder vender y demás, ¿sí? Otro punto que quería tocar son los ECNs. Los ECNs son básicamente las carreteras o las rutas que va a ayudarnos que nuestra orden se concrete, ¿sí? Que se mande a la bolsa que deseemos, ¿sí? Por ejemplo, está la Bolsa Mexicana de Valores. Se va a necesitar un ECN que transfiera de nuestra cuenta aquí, nuestro software que nos da el broker, nos lo proporciona. Desde nuestra computadora hasta la bolsa va a existir una carretera que es el ECN, y llegan a cobrar por cada share 0.0020 centavos y demás, ¿sí? Básicamente nos cobran también de eso. Entonces hay que tener en cuenta comisiones, hay que tener en cuenta el ECN que nos está llevando nuestra orden a la bolsa y demás, ¿sí? Muy importante tomar en cuenta, y eso es lo que observamos en el Level 2. Todos estos son ECNs, son carreteras que van a llevar nuestra orden hacia la bolsa y ejecutarla, ¿sí? Hay grandes problemas porque algunas son más rápidas que otras, algunas te ejecutan en liquidez, otras te pagan por añadir liquidez. Entonces aquí es el principio del high frequency trading, ¿sí? Cuando normalmente estos operadores que lo hacen de manera muy veloz, ellos se basan mucho en los ECNs, ¿sí? En ECNs, para añadir liquidez, pues te van a pagar unos céntimos, y entonces ellos, donde operan, utilizan brokers, cuentas que no te cobran comisiones por operación, más bien te cobran de tu rendimiento neto mensual, te cobran una parte acordada, ¿sí? Ese tipo de brokers son los que operan para el high frequency trading, no les cobran comisiones. A nosotros no nos va a importar mucho eso. Lo que a nosotros nos importa es si vamos a comprar en liquidez, si vamos a comprar quitando liquidez, nos van a cobrar más y a lo mejor tarda más la orden en ejecutarse y nos da un peor precio, sobre todo para los day traders, ¿sí? Para un swing trader pues no importa tanto, es buscar un precio más o menos óptimo, pero para un scalper, un day trader que ocupa mucho el momentum, va a requerir mucho observar eso. El timing es esencial y los ECNs forman parte de ello. Bueno, esto sería una pequeña lección sobre tape reading en el Level 2.